Bien, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos en esta hora preciosa. Queremos darle las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder llevar a cabo esta devocional. Queremos tomar la escritura para darle continuación el mensaje titulado La manera de un verdadero profeta de Dios. Y para eso vamos a tomar el libro de Amós, el capítulo 3. Dice el Señor así: Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si ha hablado Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, amoroso Rey, en tu presencia venimos en esta hora de la mañana, Señor, para darte las gracias por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Pedimos pues que nos bendigas en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, sea de bendición para nuestras vidas, en la corrección, en lo que tú quieras hablarnos en esta hora, Dios mío. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los ojos deben haberse entrecerrado mientras él se paró esa mañana en el cerro más allá de la ciudad de Samaria. Ver sus manos firmes moviéndose a través de su barba gris. El sol caliente resplandeciendo. Él no era muy atractivo para mirar. Diferente a los evangelistas modernos de hoy. Su ropa era tosca. Su barba de aspecto lanudo. Y miró hacia abajo sobre esa ciudad de Samaria, los ojos entrecerrándose mientras él miraba. Él no era muy atractivo, pero él tenía el así, dice el Señor, para esa nación. Era muy distinto para esta campaña venidera, para la cual el Señor lo había enviado a Samaria, de lo que serían nuestros evangelistas modernos. No estaba equipado para tal avivamiento, como nosotros pensaríamos que debería de estarlo hoy. Pero recuerden, él no era un evangelista moderno. Él era un profeta. No tenía interés en eso del equipo moderno. Tenía la sí, dice el Señor. No le interesaba cómo se veía ni de cuánto a la moda él estaba vestido, si su cabello estaba bien peinado o si alguien lo miraba o no. Tenía la palabra del Señor. Y ese era su objetivo entero. Traer esa palabra del Señor. ¿Quién era este personaje? Sí. Era Amós el profeta. Un individuo tosco. Pero él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que estaba haciendo. Era un verdadero profeta de la palabra. Y la razón que él había venido a esta ciudad era porque la palabra había venido a él. Y cuando la palabra del Señor viene a un verdadero siervo, él tiene que ir. A pesar de las circunstancias o a pesar de las dificultades, él de todas maneras tiene que ir.
sea que esté preparado, sea que lo sienta hacer, sea que él quiera, sea lo que sea, él de todas maneras tiene que ir. Es Dios hablando. Y él tiene que llevar este mensaje porque nunca va por necedad, nunca va por dinero, nunca va por popularidad, únicamente va en el nombre del Señor. Por una cosa, él tiene una misión, y él es enviado del Señor, y él es la palabra de Dios, porque él está cargando la palabra del Señor. Ese es un verdadero profeta del Señor. Mi texto es la manera de un verdadero profeta de Dios. Este gran hombre valiente de Dios profetizó en los días de Jeroboam el segundo. Tengo parte de su historia escrita aquí delante de mí. Él profetizó como por 13 años de su campaña. Y Jeroboam el segundo era uno de los hombres más inteligentes y capaz que Israel había tenido por mucho tiempo. Él era un hombre que había traído prosperidad a Israel. En Israel todo estaba floreciendo. Pero había algo mal con él. Él era un idólatra. Al leer un poco de esto el otro día, pensé que era muy apropiado, eso era muy apropiado para hoy en día. No importa cuán inteligente sea un hombre, cuánto él pueda hacer y cuánta prosperidad, si él se aparta de Dios, él es una desgracia para la nación, alejado de Dios y su palabra. Me pregunto si no es apropiado para nosotros hoy. Para alguien que ama presentarse en televisión y mostrar cuán inteligente es, cuánto entendimiento tiene. Pero me pregunto, ¿tendrá lo suficiente para aceptar el así dice el Señor? Ciertamente era un hombre inteligente. Israel estaba en una condición descarriada. Predicadores, sus sacerdotes y también su gobierno, todos habían dejado la palabra del Señor. Ahora ellos no creían eso. Ellos creían que estaban con la palabra del Señor. Pero el camino que al hombre le parece justo, pero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué andaban mal? ¿Cómo es posible que un hombre creyera que ellos estaban errados? Un sacerdocio completo de hombres, miles de predicadores y sacerdotes, y reyes y gobernantes, todos quienes profesaban ser adoradores de Dios, y sin embargo, todos ellos estaban mal. Entonces no necesitaban ellos un rey para la prosperidad. Lo que necesitaban ellos era un profeta. Porque la palabra del Señor o la interpretación de la palabra del Señor viene a un profeta verdadero, a un verdadero profeta. Entonces a veces uno puede ver cuál es su manera. Es un camino muy áspero. Cuando todos los sacerdotes y todos los predicadores y todos los adivinos y el propio gobierno contra él. Pero sin embargo la palabra del Señor viene al profeta y así únicamente. Tiene la palabra correcta, aunque él tenía la misma Biblia que tenían ellos. Pero la palabra era para él. Dios estaba vindicando que él tenía la palabra.
Ellos tenían los edificios más grandes y los sistemas religiosos y demás cosas que jamás habían tenido. Altares construidos en todas partes y toda clase de cosas. Pero todavía se encontraba a 1.000.000 de millas de la palabra de Dios. Yo creo propiamente que el cuadro cuadraría muy bien hoy en día, mientras leí este libro de Amós. Ustedes deben leerlo cuando vayan a casa. Todo el gobierno, los sacerdotes, todos ellos habían dejado la palabra de Dios. Me gustaría leer otra porción de escritura que tengo para mostrar dónde lo habían hecho. Ahora leamos el capítulo 2 y el versículo 4 por un momento. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Esa es la palabra. La menospreciaron. Y sin embargo, pensaban que la tenían. Y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Ahora ellos tenían la palabra, la Biblia, pero las mentiras que habían mezclado con ella les había causado errar, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Ven el razonamiento? Ahora ellos tenían error, porque habían puesto sus propias traducciones o interpretaciones a la palabra. Y yo pensé que era apropiado para hoy en día, ya que tantos que quieren aplicar su propia idea a la palabra, y llegamos a un enredo. ¡Qué reprensión de Dios tenía este profeta! Ahora, Amós era el profeta de Dios, un verdadero profeta. Cualquiera que alguna vez lee de Amós sabe de la audacia de ese valiente hombre de Dios. Es considerado uno de los profetas menores porque él no permaneció por mucho tiempo. Pero él ciertamente puso el hacha a la raíz del árbol. Él era uno de los más valientes de los profetas. Él vino con la unción. Él vino con así dice el Señor. Él sabía de lo que estaba hablando, porque la unción de Dios estaba sobre él para traerles a ellos la interpretación correcta de la palabra de Dios. Amós vino del campo, del desierto, a la ciudad atractiva. Él nunca había estado antes allí. Era un muchacho campesino de allá lejos en el desierto. Y mientras él estaba allá en oración, Dios se había encontrado con él. Y le había dicho de la maldad de esta nación atractiva de la cual él formaba parte. Y Samaria era la capital, una de las capitales en el tiempo, del reino de Jeroboam. Y cuando él se paró allá, aquella mañana en la cima del cerro, llegando con sus ropas toscas de campo, quizás polvo y lodo en sus pies, donde él había dormido en esa vieja ropa tosca noche tras noche. Y yo no sé, no tenían bañeras en aquellos días, pudieron haber pasado unos días desde que él se había bañado. Pero eso no perjudica lo de adentro de un hombre. Hoy se le pone demasiado énfasis en lo externo, no lo suficiente en lo interno. Estamos tan preocupados de que si nos bañamos todos los días y si nuestro cabello está peinado y nos cambiamos de ropa y todo, y luego dejamos que lo interior continúe de cualquier modo, vistiendo las mismas vestiduras pecaminosas, hediendo el alma con credos y dogmas. Nunca la examinamos para lavarla en la palabra del agua de separación de las cosas del mundo. Mientras él estaba parado esa mañana mirando sobre el cerro a esa ciudad atractiva, llena de cosas modernas que él había soñado, nunca había soñado que existían tales cosas. Israel estaba en su punto culminante. Estaba en alianza con todas las naciones vecinas. Muy atractivo. Las mujeres vestidas al punto y los hombres estaban plagados de placeres, corriendo carreras y olimpiadas y todo aconteciendo. Con razón,
sus ojos se le entrecerraron. No por lo atractivo de la ciudad, como harían algunos turistas llegando a Nueva York o a Los Ángeles, viendo a las mujeres semivestidas, los hombres comportándose así y el pecado. Hace unos días, algunos amigos míos venían de un viaje de pesca, un poco más allá de un instituto bíblico, de un gran instituto bíblico famoso. Allí, acostados al lado de la carretera, en las hierbas, estaban unas muchachas medio vestidas y muchachos, quizás estudiantes del instituto, tomando y comportándose así horriblemente. Ahora, tal comportamiento como ese estimula el apetito de muchos americanos, quienes se dicen ser cristianos. Cuando miran a Los Ángeles, o yo no los he observado en el avión cuando estábamos por llegar a Los Ángeles, nunca habían estado allí antes, o a Hollywood, o a Florida, con todos sus alumbrados de neón sobre las palmas. Se empolvan la nariz de nuevo y se arreglan el maquillaje. Pensaban que era la cosa más atractiva que jamás habían visto. Y al ver todos los bien peinados y vestidos caminando por las calles, desean salir allá y ver qué tan apretada podían ponerse sus ropas o menearse de arriba para abajo por las calles, cuando piensan que eso es algo maravilloso. Pero esos ojos ungidos de Dios, de aquel profeta, no se entrecerraron debido a lo atractivo como algunos turistas, sino por razón de la corrupción moral de una gente que fue llamada a ser bendecida por Dios. Sus ojos no miraron lo atractivo, no se entrecerraron debido a lo atractivo, era debido a la indecencia y la corrupción de una gente que había sido llamada a ser los escogidos de Dios y actuaban de tal manera como esa. Con razón él dijo, el león ruge, ¿quién no temerá? Dios habló, ¿y quién no profetizará? Él vio la corrupción, la decadencia. Eso es lo que él estaba mirando. Allí fue cuando él vio todo eso. No le atrajo a él, lo enfermó en su alma. ¿Por qué? Él era profeta. Él sabía lo que Dios había prometido bendecir y lo que era una bendición y cómo la gente actuaba con la bendición. Y el diablo había pervertido en su día de lo que era una verdadera bendición a una decadencia moral. Una bendición para fascinar los ojos y apetitos de gente inconversa a través de la voluntad y manera de un Dios y el estilo de vida de Dios. Cuán típico es hoy en día cómo los predicadores pueden pararse en el púlpito y mirar al pecado y la corrupción de este mundo y ver a gente haciendo y actuando de la manera que lo hacen y luego simplemente bendecirles porque son un miembro de su iglesia o de una denominación. Es más de lo que mi alma puede entender. Cuando Dios habla, profetiza. Si el Espíritu de Dios impacta a un verdadero profeta de Dios, él clamará con la palabra. No quiero ser crítico, pero ¿quién puede guardar su paz? ¿Quién puede soportar ver tal cosa y profesar ser un siervo de Cristo y no declararlo? A mí no me interesa qué diría una denominación o qué diría cualquier cosa. Esa es la razón que no pertenezco a tales. Ellas lo echarían a uno al principio. Pero la palabra de Dios viene primero. Si usted es un mensajero, usted tiene algo que decir. Y si usted dice algo contrario a esta palabra, usted no es un mensajero de Dios. Usted es un mensajero del pacto, de alguna denominación o alguna teoría. Pero un mensajero de Dios tiene la palabra de Dios.
Nuestro amigo esta mañana, mientras lo miramos, él tenía la palabra de Dios porque él era un verdadero profeta del Señor. Ahora ellos pensaron que tenían la interpretación de ella. Y pensaron, pues seguro, miren lo que estamos haciendo. Ahora, la cosa es que lo tenemos a él parado allí sobre la cima del cerro esta mañana, mirando hacia abajo a toda la ciudad, meneando su cabeza y observando, sus ojos entrecerrándose, tomando su manga y limpiando el sudor de su rostro y el polvo, el sol caliente resplandeciendo sobre su cabeza calva, su barba colgándole, sobándola con sus manos. Él no vio lo atractivo, él vio el pecado. No le agradó, lo enfermó. ¿Por qué no diría él, yo, un israelita, miren cómo mi país está prosperando? ¿Cómo podría decir eso cuando él era un verdadero profeta de Dios, sabiendo cuáles serían los resultados y lo que sería el fin de una cosa como esa? Coloquémoslo en el cerro hoy y que mire aquí abajo, que mire a Jeffersonville, a la gente que se dice ser cristiana, que él mire a cualquier parte en América, a la gente que se dice ser cristiana. Sus ojos ungidos de Dios nuevamente se entrecerrarían, pasándose las manos por la barba. ¿Por qué? Él no ve el atractivo y prosperidad que el mundo ve. Él ve lo apartado que están de Dios. Él ve la decadencia moral de la gente. Él ve el descarriarse de la nación. Él ve la corrupción en la iglesia. ¿Cómo podría ser otra cosa sino entrecerrar los ojos y anhelar meterse en eso para poder hacerlo pedazos? Que si algún obispo lo hubiera encontrado allá arriba y le hubiera dicho, ahora, ¿eres tú el profeta del Señor? Ahora te diremos qué puedes decir y qué no. ¿Piensan ustedes que él le hubiera prestado atención? Que si él dijera, ven, únete a nuestra organización y te ayudaremos en tu campaña. ¿Piensan ustedes que le hubiera prestado atención? No, no podría imaginarme eso. No de un hombre como ese. No. Fue enviado de Dios. Él no necesitaba de su cooperación. Él tenía la palabra de Dios y la unción de Dios, el tiempo designado por Dios. Y él venía con, así dice el Señor. Y ese es el verdadero profeta. Así es como él se mueve. Él se mueve con solamente, así dice el Señor. ¿Recibiría a este pequeño personaje desconocido esta ciudad atractiva de Samaria? Esta Israel de estilo propio y altamente educada. ¿Y estos predicadores y sacerdotes finamente pulidos? Probablemente su gramática era muy pobre. Venía de una familia pobre en el desierto. Se fue de su casa llamado por Dios, entró al desierto para estudiar a Dios y a su palabra y llegó a ser un profeta. El Señor lo hizo nacer de esa manera. Los profetas nacen, un mensajero para la edad. Que Dios por previo conocimiento conoce la edad y tiene su agente allí para declarar el pecado. ¿Pudiera esa ciudad atractiva recibirlo a él? ¿Piensan ustedes que esas mujeres le hubieran prestado alguna atención a lo que él dijera? ¿Piensan ustedes que esos sacerdotes lo hubieran escuchado a él? Pues no, Señor, él no traía ninguna recomendación de ninguna organización. Él no pudiera decir que los fariseos me enviaron, ni tampoco podría decir que los saduceos lo enviaron. Él no portaba credenciales. No tenía ninguna tarjeta de compañerismo de ningún grupo de gente. Él no tenía ningún precursor para preparar su campaña. No fue que todos los fariseos tuvieron una reunión conjunta y un desayuno ministerial y arreglaron todo para preparar su campaña sabiendo que él venía. Él era desconocido para ellos. No tenía tarjeta de compañerismo. No tenía credencial. No tenía recomendación de hombre. Pero él tenía, así dice el Señor.
Esa es la manera de un verdadero profeta. Él tenía así, dice el Señor. Él tenía así, dice el Señor. Eso es tan distinto a nuestras artimañas hechas por el hombre. Eso es todo lo que él necesitaba. Si él viene de esta manera, él viene en nombre de una iglesia. Si él viene de esta manera, él viene en el nombre del Señor. Así que un verdadero profeta siempre viene en la manera del nombre del Señor. Siempre viene en el nombre del Señor. Ahora, no podía mostrar tarjetas de compañerismo, pero él tenía la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios había enviado a la gente. Ahora la gente se había formado organizaciones. Tenían diferentes grupos sectarios. Y eso es lo que la gente había formado. Pero Amós no tenía eso. Él solo tenía así, dice el Señor. Eso es lo que él tenía. Yo me imagino a sus sacerdotes por la mañana tenían el sábado por la mañana tenían una corta oración y cosas, unos cortos servicios de dedicación y regresaban y hablaban unas cosas sobre el gran Moisés que un día vivió y de algún otro grande que un día vivió. Pero los días de eso habrán pasado. Ustedes saben de nuestro nuevo presidente, nuestro nuevo gobierno, todo lo que tenemos. Y hablaban sobre unas cuantas cosas como esas y iban a casa. Pero aquí venía un hombre que no le importaba nada de eso. Vino con así, dice el Señor. ¿Ven? Esa es la manera del profeta. Sin cooperación. Sabía lo que le estaba enfrentando. Sabía que todo estaría en su contra. Sabía que lo rechazarían. No lo recibirían. Pero él venía en el nombre del Señor. Jesús sabía que el Calvario le estaba esperando, pero él vino en el nombre del Señor. ¿Ven? Esa es la manera de un verdadero profeta. Él tenía la palabra del Señor para la nación, pero la verdadera palabra del Señor era ajena para aquella gente. Sin embargo, pensaron que la tenían. Yo espero que esto penetre profundo. Ellos pensaron que eran tan piadosos y religiosos que la verdadera palabra de Dios era una cosa extraña para ellos. Y es lo mismo hoy en día. La verdadera palabra de Dios hecha manifiesta es una cosa extraña para mucha gente pentecostal. La verdadera interpretación de la palabra, los verdaderos ayes y maldiciones, las verdaderas bendiciones de Dios son una cosa extraña para mucha gente que reclama la santidad. Miembros de iglesia, cristianos, es una cosa ajena para ellos. Ellos no lo saben, mencióneselos. Nunca oyeron de tal cosa. Y, sin embargo, sus organizaciones crecen y prosperan, haciéndose más grandes y más grandes en miembros todo el tiempo y más organizaciones añadidas cada año. Ellos pensaron que cualquier cosa que viniera a ellos tenía que venir de esos grupos sectarios. Ciertamente no lo recibirían a él, ni tampoco lo harían hoy en día. Hacía mucho habían olvidado que Dios podía levantar de estas piedras verdaderos profetas para Dios. Dios puede del leñador. Y puede levantar de estas piedras hombres que se paren por su palabra y que profeticen en su nombre la verdad. Poniendo el hacha a la raíz del árbol y dejar que las astillas caigan, no importa si tienen cooperación o no tienen cooperación. Pero esa es la manera del verdadero profeta. Alguna gente piensa que él lo tiene fácil. No saben lo que dicen. No fue traído a la ciudad por un carruaje, sentado sobre caballos con arreos finos y adornados. Y los sumos sacerdotes parados allí con cosas altas sobre sus cabezas inclinándose ante él. Viene el honorable doctor fulano de tal. Ese hubiera sido algún arreglo organizacional. Y como el rey de todos ellos vino. Él vino a un establo de vacas. No vino en pompa y gloria. Pero él vino en la humildad de un bebé nacido en un establo. Amós no vino como
la palabra del Señor porque Él era la palabra del Señor. Cualquier palabra de Dios no es la persona, es Dios. Jesús dijo, no soy yo que hace las obras. Ellos dijeron, tú eres un hombre haciéndote Dios. Él dijo, entonces, si no hago las obras de Dios, no me creáis. Pero si las obras hablan ellas mismas, creed las obras, si no me queréis creer a mí. Amós era la palabra de Dios andando por el camino. Llegó crudamente, no en las modas del mundo. Vino en el poder del Espíritu. Así es como viene la palabra de Dios. No en un credo organizacional. No en alguna cosa afeminada en el púlpito. Pero viene en el poder del Espíritu para manifestar a Dios, a la nación y a la gente. Es algo distinto. ¿Cuán distinto? Ahora, se dieron cuenta, desde hace mucho tiempo atrás, se habían olvidado que Dios podía, de piedras, levantar verdaderos profetas. No tenían su organización, no tenía que levantar un verdadero profeta, porque ellos quizás no podían hacerlo. Porque así fuera, sería un profeta organizacional. Pero Dios lo levanta. Dios escoge lo que Él quiere. Él toma lo que es nada normalmente, para efectuar su obra. Muestra que es Dios. Si el hombre está todo inflado y piensa que Él es algo, entonces Dios no puede usarlo porque allá hay demasiado de Él mismo. Eso es lo que pasa con la iglesia cristiana hoy. Piensan que saben algo. La Biblia dice que cuando un hombre se imagina que sabe algo, él no sabe nada que debiera saber. El problema hoy en día es que tenemos demasiado del yo, demasiada hipocresía, demasiada educación, demasiada religión, y no sabemos nada acerca de la salvación, de la palabra de Dios. Eso es lo triste de todo esto. Sí, se habían olvidado que Dios podía de estas piedras levantar hijos a Abraham o levantar verdaderos profetas de la palabra. No tienen que salir de alguna cierta escuela. Dios les da su educación. No tienen que tener 4 títulos universitarios. No tienen que tener su licenciatura en letras y su título de doctorado y demás. No tienen que tener eso. Dios toma cualquier cosa que Él desea y allí pone su palabra. ¿Cómo lo hace Él? Lo manifiesta y lo prueba. Ellos no podían decir de cuál seminario salió Jesús. Él no tenía ninguno. ¿De qué escuela vino Él? Él no tenía ninguna. Pues, ¿qué tenía? Él tenía a Dios. Y Él era la palabra. No pueden señalar a ninguna escuela. Dios nunca levantó a un hombre de una escuela. Vayan a través de la historia, averigüen dónde alguna vez lo haya hecho. No lo hace. Él toma algo de alguna otra parte, que no tiene nada, que no tiene ninguna esperanza. Entonces Él trae eso y allí coloca su palabra y se manifiesta a sí mismo. Eso es lo que Él estaba haciendo aquí en Amós. Muy bien. Ahora, la palabra de Amós fue vindicada por Dios en el día, en su propio día. De ellos, Dios vindicó la palabra de Amós de ser que él tenía la palabra del Señor. Y si Él viniera a nosotros ahora mismo, ¿piensan ustedes que nuestra nación y nuestra gente recibiría a un hombre como ese? ¿Piensan ustedes que los bautistas recibirían a Amós? ¿Los metodistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los pentecostales? ¿Los católicos? No, Señor. No, ciertamente no sería recibido. Pero solo un momento transponémoslo y traigámoslo aquí por un momento y veamos si lo harían o no. Veamos si Él sería, si nuestras iglesias lo recibirían hoy en día o no. La primera cosa que Él haría, Él estaría en desacuerdo con toda organización, porque ellas son contrarias a la palabra. Sí, Señor. Él condenaría todo lo que hemos establecido. Eso es correcto. Toda doctrina, todo credo, toda denominación. Él condenaría la cosa entera. Yo solo me imagino, puedo ver a algunos de estos presbíteros pentecostales diciendo, pues, gloria a Dios, y Él... Pues nosotros no tendríamos a ese hombre en nuestro pueblo. ¿Y qué piensan ustedes que harían los presbiterianos y bautistas? Pues es ignorante, no lo queremos en nuestra región. No es más que un maniático.
Ellos firmarían un papel para ponerlo en prisión si pudieran para quitarlo de las calles. ¿Pero creen ustedes que pudieran retenerlo allí? Oh, no, no puede mantener enjaulada la palabra de Dios. No, no, saldrá de todas maneras. Las rejas de la prisión se abrieron una noche cuando trataron de enjaularla. Entró una luz y la libró. No, él ciertamente estaría en desacuerdo con lo que hemos establecido. Muy bien. ¿Qué empezaría a hacer él? A derribarlo. ¿Por qué? Él es un siervo de Dios. Él iría directo al fundamento y empezaría su campaña directamente. Y arrancaría todo credo. Regresaría al fundamento. ¿Qué es el fundamento? La palabra de Dios. Correcto. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que la arrancaría de allí toda denominación, todo credo, toda doctrina y la tiraría de lado. La haría volar hasta la eternidad. ¿Creen ustedes que los pentecostales recibirían? No, señor. ¿Bautistas, presbiterianos? No, señor. ¿Nazarenos, peregrinos de la santidad? Ellos lo aborrecerían, ciertamente. ¿Piensan ustedes que saldrían a encontrarlo con una limusina para traerlo a la ciudad? Más bien orarían para que allá el sol lo chamuscara. Ellos establecerían una barricada para prohibir la entrada a la ciudad, pues habría más reuniones ministeriales por toda la ciudad que jamás habían visto en toda la vida. Mantengan a ese maniático fuera de esta ciudad. Pero sin embargo, él tenía, sí, dice el Señor. ¿Ven? Esa es la manera de un verdadero profeta. Sería despreciado, ciertamente. Iría directamente al fundamento con su campaña. No tendría necesidad, no diría, ahora, yo quiero que todos ustedes metodistas vengan ahora y me ayuden. Yo quiero que ustedes bautistas, quiero que todos ustedes de por aquí alrededor, todos ustedes pentecostales, ustedes afirman que son el último grupo que Dios va a llamar. Yo quiero que todos ustedes vengan a mí y yo quiero que apoyen mi campaña. ¿Cómo bautizas? ¿Cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo? Esas preguntas. Con ellas sería afrontado. Y cuando él les respondiera con la verdad de la Biblia, ellos lo rechazarían. Pero esa es la manera de un verdadero profeta. Tiene que confrontar todo eso. ¿Ven? De ninguna manera lo recibiríamos nosotros. No, señor. Nosotros no tendríamos ninguna de sus campañas por aquí en nuestra región. No, de ninguna manera. Pues no la tendríamos, no lo tendríamos. No, señor. Pero él vendría y llevaría a la iglesia de regreso a la palabra. Porque ese es el fundamento y cualquiera que pone cualquier otro fundamento es arena movediza. Únicamente sobre este fundamento es que Dios edifica su iglesia, sobre la doctrina de los apóstoles. Yo estaba diciendo el otro día, había alguien hablando acerca del purgatorio. Y dio referencias de muchos como San Francisco y Santa Cecilia, y que ella oró por ciertas personas para sacarlos del purgatorio, y dio tales autoridades como esas. Esa es una autoridad que no es escritural. Son personas que no tienen autoridad. Los apóstoles tenían la autoridad escritural. Y si es contraria a ellos, es una mentira, en lo que a mí se refiere. Yo sí creo en un purgatorio, pero creo que es ahora mismo. Usted purga su propia alma. Purgatorio significa purgar. Cuando usted ve que ha hecho algo errado, vaya y líbrese de eso. Por medio de confesión y clamando y ayunando y orando. Alguien incluso se rió de mí cuando no hace mucho el Señor vino aquí y me dio una visión que yo siempre había querido ver respecto al altar de esa serpiente. Yo siempre me preguntaba como si yo debiese dar el paso así, cuando eso es lo que yo he deseado toda mi vida. Entonces comencé a ayunar y a orar. Dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo dije, ayer me dijo que yo no era lo suficiente sincero. Yo tenía que venir ahora para purgarme yo mismo. No esperar hasta que uno muera y dejar que algún sacerdote trate de purgarlo a uno. ¡Purguen sus almas! Pero ven, lo sacaron de la palabra, que es la autoridad, y lo pusieron en las manos de algún dogma hecho por el hombre, para así traerle dinero a la iglesia. Porque ellos se fijan en cosas mundanas, iglesia mundana, grandes poderes en el mundo, poderes políticos. Pero Dios se fija en su palabra. Cualquier palabra que es contraria a la palabra de Dios está errada. En cuanto a mí, es la palabra o nada. Sí, señor. Sí, señor. Él iría directo al fundamento. Haría pedazos de todo eso. Tendría que hacerlo.
No podría hacer algo distinto si Amós estuviera aquí hoy. No podría hacer nada distinto porque recuerden, Él es un verdadero profeta de Dios a quien la palabra viene. No podría hacer nada diferente sino regresar a la palabra. No importa si todos los pentecostales del país se reunieran a su alrededor y dijeran, Señor Amós, creemos que usted es un profeta, pero usted está desviado de la palabra. Queremos corregirlo. Él se quedaría con la palabra. No hay nada más que él pudiera hacer porque él es un profeta. La cooperación de ellos no le hacía falta. Él tiene un mensaje que dar y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y él va a predicar la palabra. Y él la va a predicar exactamente como está en la Biblia. Por lo tanto, nosotros lo rechazaríamos. Eso es correcto. No importa lo que fuera, la palabra de Dios viene al profeta. La interpretación de la palabra, la interpretación correcta. Israel siempre se salía de lo correcto y Dios les enviaba un profeta con señales y maravillas para interpretar esa palabra. ¿Y cómo lo sabían? Él dijo, si este profeta habla y viene a cumplimiento, entonces eso es correcto. Y vindicaba a sus profetas si estaban correctos. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Por esto sabrán, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo pueden afirmar ser un profeta del Señor y negar la misma palabra de Dios? ¿Cómo puede un hombre bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo esos títulos y negar el propio nombre de Jesucristo cuando no hay ni una escritura en la Biblia para apoyar su teoría? Quizás yo sea duro y crítico, pero es tiempo de serlo. Es la verdad. ¿Cómo puede la gente hoy afirmar ser cristiana y corriendo tras todas estas cosas? Mujeres con cabello cortado y usando pantalones cortos y fumando cigarrillos y corriendo a los cines. Cualquier clase de espectáculo, comportándose así. Dígame, ¿ese es el Espíritu Santo? Nunca me traten de decir eso. Ustedes hacen que Dios se enferme de su estómago. Si hubiera tal cosa que pudiera ocurrir. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para presentar nuestras necesidades a nuestro Señor Jesús. Buen Dios y Padre Celestial, autor de la vida, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, Señor. Queremos darte gracias por este maravilloso momento, del cual nos permite ofrecer, Señor, nuestras oraciones, Señor, delante de tu presencia en favor de cada uno de tus hijos alrededor de la tierra, Señor. En este día, Señor, al empezarlo, queremos, Señor Jesús, que tú vayas delante de nosotros, Señor, abriendo el camino, Señor, mostrándonos, Señor, Padre, por la senda en que debemos de andar, Señor. Guía nuestros pasos, Señor Jesús. Padre, llénanos cada día de tu presencia, Señor. Padre, queremos ser guiados siempre por el Espíritu Santo, amado Rey. Pedimos, Señor, que al iniciar este día, Señor, en cada actividad, Señor Jesús, seas tú dándonos dirección, Señor Jesús, poniendo palabras en nuestras bocas, Señor Jesús. Padre, le rogamos por los enfermos, Señor, los necesitados, los afligidos, Señor, los descarriados, Padre Santo. En esta hora presentamos a tus hijos, Señor, para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes, por favor, amado Rey, en cualquiera que sean nuestras necesidades, Señor. Padre, somos tus hijos, tu novia, comprada a precio de sangre, Señor, y por eso venimos delante de ti, porque sabemos que tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor. Así que, Padre, en esta mañana, levanta al caído, Señor, restaura la salud de los cuerpos enfermos, Padre, el alma y el espíritu y el cuerpo, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.